fueron absolutamente de avanzada para la época y de alguna manera han ido marcando el camino que las universidades, como les decía recién, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, han ido siguiendo. Para ello, vamos a empezar diciendo que el origen de la reforma del año 1918 se puede encontrar en una disposición del rector de turno en la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Deza, quien, ya, Cristian, si querés podemos pasar a la primera placa. Bien. El doctor Deza, que suprime el internado del Hospital de Clínica. Para quienes no sepan, el Hospital de Clínica es el hospital de prácticas universitarias, en donde realizan sus prácticas justamente los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un hospital emblemático de la ciudad de Córdoba, ubicado en el barrio Alberdi, que ha sido escenario de importantes hechos históricos en la ciudad de Córdoba. Por un lado, ha sido cuna de la reforma del año 1918 y también tuvo un rol protagónico en el Cordobazo, como ya lo van a ver cuando les toque ver esta parte de la historia en el año 1969. Es un hospital emblemático, como les decía recién, que alberga mucha historia dentro de su edificio, que, como les decía también recién, es el lugar en donde realizan las prácticas los estudiantes de medicina, en donde los docentes de la Facultad de Medicina también se desempeñan como médicos en ese hospital, porque es un hospital público abierto al conjunto de la comunidad. Bueno, el doctor Deza entonces decide suprimir el internado del hospital, lo que automáticamente genera el rechazo del Centro de Estudiantes de Medicina. Cada facultad, cada carrera tiene su propio centro de estudiantes, lo tiene también la Facultad de Derecho. En este caso, quien va a alzar la voz ante la decisión del decano de la Facultad de Medicina va a ser el propio centro de estudiantes de esa facultad, pero que automáticamente va a convocar al resto de los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto es muy sencillo porque existe una institución que se llama Federación Universitaria de Córdoba, que va a ser la que va a nuclear al conjunto de los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Cada universidad nacional tiene su federación universitaria. En el caso de la UBA es la FUBA, en el caso de la Universidad de La Plata es la FULC, en el caso de la Universidad de Río Cuarto es la FURC, en el caso de la Universidad de Córdoba es la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, y es el ente que nuclea al conjunto de los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, eso permitió que se realizara, que se expandiera rápidamente el reclamo del Centro de Estudiantes de Medicina, llegando a una huelga general el 13 de marzo del año 1918. Como respuesta, las autoridades de la universidad disponen la clausura de las clases, lo cual, lejos de calmar el conflicto, lo acrecentó. De hecho, el reclamo llegó incluso al presidente de la Nación. Recuerden ustedes que en el año 1916 había sido electo por el voto universal, obligatorio y secreto el presidente Hipólito Yrigoyen. Lo de universal lo decimos entre comillas porque todavía va a faltar un tiempo para que las mujeres puedan votar, cuestión que va a llegar recién en el año 1947 por la obra de Eva Perón, y recién van a poder votar en el año 1952. El rector de la universidad, entonces, el presidente de la Nación, entonces recibe el reclamo de los estudiantes universitarios y va a decidir intervenir la universidad, designando como interventor al doctor Matienzo. Ello tampoco calmó
el clima tampoco calmó las inquietudes de los estudiantes, ni mucho menos cuando fue electo como autoridad Antonio Nores, a quien los estudiantes lo adjudicaban al conservadurismo, al sector más reaccionario, a las reformas que los propios estudiantes propugnaban. Por lo tanto, se volvió a convocar a una huelga general para el 18 de junio del año 1918, y el 22 de junio de ese mismo año se convocó a un gran acto en Plaza Vélez Arfield, esa plaza que se ubica al frente del Patio Olmos, en donde no solamente asistieron muchos universitarios, sino que también contó con la presencia, por ejemplo, de Lisandro de la Torre, quien ya vamos a ver que también tuvo un rol histórico importante, y lo vamos a ver en esta clase cuando nos toque ver el pacto Roca-Russell. Día más tarde se convoca a un Congreso General de Estudiantes, en donde se sientan las bases del reformismo, en donde se sientan las bases de lo que este momento histórico planteaba. Si querés, Cris, pasemos a la siguiente placa, en donde están los postulados. Bueno, primero, antes de pasar a los postulados que está en la siguiente placa, Deodoro Roca. Deodoro Roca fue una de las figuras fundamentales de la reforma del año 1918, estudiante de Derecho, luego profesor de esa misma facultad, fue una de las personas que dio a luz al manifiesto liminar el 21 de junio del año 1918, que contiene un montón de fragmentos muy conocidos, pero que sin dudas uno de los más conocidos es el que se muestra en pantalla, en donde se dice que los dolores que nos faltan, que nos quedan, son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, la resonancia del corazón lo advierte. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Esto también deja las claras de que no era un proceso, el reformista, un proceso localista, sino que era más bien un proceso regional e incluso universal, lo que decía recién. Hubo caja de resonancia tanto en el resto del país como en el resto del mundo. Ahora sí, Cris, pasemos a la siguiente, que están los postulados de la reforma. Bien, principios de la reforma del año 1918. Vamos a ir desglosándolo para que se entienda cada uno de estos. El primero de todos es la autonomía universitaria, hoy consagrado a nivel constitucional. La autonomía universitaria era una de las banderas principales de los reformistas, que planteaba la idea de que de ninguna manera podría el Ejecutivo Nacional designar las autoridades de las universidades ni determinar el gobierno de las universidades, sino que era una facultad que la propia universidad se arrogaba, es decir, la propia universidad se daba la posibilidad de darse sus propias instituciones y regirse por ellas, de elegir a sus propias autoridades y de regirse por ellas. Ese es uno de los principios fundamentales de la autonomía, de la reforma universitaria. Otro principio fundamental es el gobierno compartido, también conocido como cogobierno. Esto indica que hay un órgano de gobierno de la universidad que está integrado por los distintos estamentos que conforman la comunidad universitaria. Y ya les va a tocar este año nomás, cuando ingresen a la facultad en el mes de mayo, y tengan que elegir a sus representantes, no solamente para el centro de estudiantes, que es el órgano gremial que tienen los estudiantes para hacer valer sus derechos, sino cuando elijan también a sus representantes del consejo directivo. Cada facultad, ya lo van a ver cuando vean la clase específica de la universidad, cada facultad tiene su propio consejo directivo, y a nivel universidad encontramos al Consejo Superior. Consejo directivo y el Consejo Superior son los órganos deliberativos, ya sea de la facultad o de la universidad, respectivamente, mediante el cual se toman las decisiones sobre las cuales, con las cuales se va a gobernar el destino de la universidad. Y ese órgano, el Consejo Directivo y el Consejo Superior, está compuesto, como les decía recién, por los distintos estamentos de la comunidad universitaria. En ese momento, en la reforma del 18, se peleaba para que ese gobierno compartido fuera para
estudiantes, docentes y egresados. En la actualidad hay 4 estamentos: los docentes, los egresados, los estudiantes y además los no docentes, que es el personal que trabaja en las universidades y que hacen al funcionamiento estricto de la universidad, las personas que trabajan en las diferentes secretarías de la universidad, las personas que trabajan en Medelía, las personas que, por ejemplo, los inscribieron a ustedes cuando ingresaron en trámite para cursar la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro de los postulados, y para que ya vayan conociendo, probablemente en el mes de mayo ustedes tengan que elegir a sus representantes estudiantiles, no solamente para el centro de estudiantes, sino para el consejo directivo. Me va a tocar a mí también, como graduado, elegir a mis representantes por el claustro de graduados para integrar el consejo directivo y el consejo superior en la universidad. Lo propio hacen los docentes y lo propio hacen los no docentes. De esta manera, la universidad se cogobierna entre los distintos estamentos que integran la universidad. Otro de los postulados era la renovación de la enseñanza. Los planes de estudios eran poco ayornados a la realidad, habían quedado de alguna manera anacrónicos, vetustos, razón por la cual los estudiantes pregonaban su actualización para que tuvieran más que ver con los tiempos que se vivían. La asistencia libre a clase, esto rige en muchas de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde las clases teóricas no son obligatorias, no se toma asistencia, no es el caso de la Facultad de Derecho, en donde uno de los requisitos para regularizar una materia de acuerdo a nuestro plan de estudio es la asistencia al cursado de la materia. La docencia libre y las cátedras paralelas, ya van a ver que cada vez que se inscriben ustedes a cursar una determinada materia, tienen una amplia oferta de horarios de cursado que obedecen a distintas cátedras. Cada cátedra tiene su visión sobre la materia, diseña su programa, diseña el contenido que va a evaluar en cada una de sus materias, de esta manera dándole la posibilidad a los estudiantes de optar por cada una de estas cátedras que hay en cada una de las materias. Yo esta mañana ponía el ejemplo de que cuando me tocó cursar Derecho de las Familias, en ese momento había una cátedra que se manifestaba abiertamente a favor del matrimonio igualitario, mientras que había una cátedra que tenía una posición un poco más reticente. Hoy, gracias al avance que nuestra sociedad se ha permitido transitar, no hay dudas en ninguna de las dos cátedras y obviamente se reconoce, y esto tiene que ver con el avance cultural de nuestra sociedad, al matrimonio igualitario como un derecho para todos y todas. Pero en ese momento había como visiones distintas, razón por la cual las cátedras tienen su visión particular sobre determinados temas, y esto hace el postulado de las cátedras paralelas y de la docencia libre. Otro de los postulados es la enseñanza gratuita. Esto es muy importante. Sin embargo, la reforma del 18 no lo va a lograr, sino que la gratuidad universitaria va a venir recién en el año 1949, cuando a través de un decreto del entonces presidente general Juan Domingo Perón, se suprime los aranceles para poder asistir a la universidad. Hasta antes de eso, para poder asistir a una universidad, era necesario pagar aranceles para poder ingresar. La reforma se lo planteó como postulado, no lo pudo lograr, pero al menos lo instaló en la discusión. Por otro lado, tenemos un postulado muy importante, que es la extensión universitaria. Yo, la primera clase les decía que la universidad pública y gratuita se financia gracias al aporte impositivo de los 47 millones de argentinos, que a través de sus impuestos financian la educación pública y particularmente la educación pública superior. Bueno, la extensión universitaria es una
herramienta por la cual se pretende vincular a la universidad con el conjunto de la comunidad, como una forma también de devolverle a la comunidad el esfuerzo que realiza para que la universidad funcione y para que la universidad pueda albergar en sus aulas a miles y miles de estudiantes en todo el país. Ustedes ya como estudiantes van a poder participar, si así lo quisieran, de proyectos de extensión, que no es otra cosa que la inserción de la universidad en el resto de la comunidad para intentar brindar soluciones en algunos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Si querés, Cris, pasamos a la siguiente placa. Bueno, antes de esta placa, que tiene que ver ya con el siguiente apartado, importante es decir de dos reformas importantes que se dieron en la vida universitaria. En el año 1920, a propuesta de Deodoro Roca, pero ya no Deodoro Roca como estudiante, sino Deodoro Roca como docente, integrante del Consejo Superior, eleva un proyecto que fue aprobado por el cual se suprimen las tesis para los títulos profesionales. Hasta antes de ese momento, para ser abogado como para ser médico, había que elaborar una tesis para poder graduarse. Desde ese momento, la tesis quedó reservada exclusivamente para quienes pretenden realizar un doctorado universitario, es decir, quien entiende y tiene las ganas de hacer una carrera de posgrado, y en este caso el de doctor es el título máximo que otorga una universidad. Por otro lado, también se instituyeron, eso lo dice el libro también, las vacaciones que generalmente se otorgan entre el 18 y el 24 de mayo. Esto lo realizan algunos docentes. Pegado al feriado del 25 de mayo, se les otorga a los estudiantes una semana previa, que ofician de una especie de vacaciones, pero que también, sin dudas, pueden ser muy bien utilizadas, porque al volver de esa fecha, generalmente es época de exámenes parciales, y que por lo tanto pueden ser días para ponerse a tono para enfrentar los parciales de la mejor manera. Vuelvo a reiterar la importancia que tuvo el proceso de la reforma del año 1918, no solamente en Córdoba, sino en el resto del país, no solamente en el país, sino en el resto de Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. El mundo observó y se inspiró en la reforma del año 1918, y muchos de los postulados que surgieron de ese proceso histórico han sido, como les decía recién, la guía y el camino a seguir por muchas universidades y por muchos estudiantes del mundo. Ahora sí, pasamos a los principales movimientos gremiales de comienzos del siglo. Esto se encuentra en la página 122 del libro, en el último apartado de esa página. El siglo XX comenzó con muchos reclamos en la calle. Van a ver que ustedes con la doctora Ceballos llegaron a ver hasta las presidencias de Irigoyen y de Marcelo Torcuato de Alvear. Ahora nos vamos a retrotraer un poco en la historia, a comienzos de siglo, a comienzos del año 1900, porque el libro hace una especie de análisis sociológico de lo que surge a partir de 1900 con la irrupción de un nuevo actor, como fueron los trabajadores. Las cuestiones que fueron apareciendo a medida de que iban apareciendo cada vez más trabajadores, sobre todo en las grandes ciudades. Bueno, les decía recién que a comienzos de siglo se dan muchas marchas, muchas protestas por parte de los trabajadores. ¿Qué era lo que reclamaban estos trabajadores? La reducción de la jornada laboral a 8 horas, aumento salarial, garantías contra el despido, mejoras generales en las condiciones de trabajo. Esto que hoy parece como algo instituido, no siempre fue
así. No siempre los trabajadores gozaron de los derechos que gozan hoy en día y que lamentablemente se vuelven a poner en cuestionamiento por el decreto que el presidente de la Nación ha dictado y por la ley ómnibus que tiene tratamiento legislativo, en donde se ataca a muchos de los derechos consagrados en favor de los trabajadores que no fueron producto de la voluntad de los legisladores sancionar estos derechos porque sí, sino que fue un proceso arduo de lucha que los trabajadores supieron conquistar en las calles, que los trabajadores consiguieron en base a mucha sangre derramada por parte de los mismos y que la patronal, los empleadores, se negaron y costó mucho poder arrancarle el establecimiento de estos derechos. Por eso la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuestión que hoy parece algo normal, la posibilidad de pedir aumento salarial, de tener indemnización en el caso de que nos despidan, cuestiones que hoy parecen instituidas, no siempre fueron de esta manera, sino que costó y mucho por parte de los trabajadores alcanzar estas herramientas y estos derechos que hoy los protegen. Vamos al siguiente plano. Ley de residencia. Bien, sucede que muchos de los gremios y muchos de los sindicatos de la época estaban integrados por inmigrantes, principalmente inmigrantes europeos, que traían de su continente las ideas del socialismo y las ideas del anarquismo. Esos trabajadores empiezan a manifestar, empiezan a incorporar dentro de su método de lucha a las huelgas, cuestiones que provenían de un proceso de lucha en Europa, razón por la cual el Estado Nacional empieza a justificar la posibilidad de expulsar a los extranjeros del territorio de la República. ¿Se escucha bien ahora? Yo te escucho bien, Pedro. No sé el resto, chicos. Sí, se escucha bien. Bueno. Les decía entonces que el Estado Nacional empieza a justificar la posibilidad, estamos en la página 122, el Estado Nacional empieza a justificar la posibilidad, 123, la posibilidad de expulsar a aquellos extranjeros que formaran parte de las asociaciones sindicales, que fueran perseguidos por la justicia o porque realizaran actividades que de alguna manera turban el orden público o la tranquilidad pública, lo cual era en ese momento una verdadera inconstitucionalidad. Yo ayer lo escuchaba particularmente de la ministra de Justicia actual, en donde planteaba la posibilidad de expulsar a aquellos inmigrantes no residentes que fueran perseguidos por la justicia, lo cual va en contra absolutamente del espíritu de nuestra Constitución, en donde en el preámbulo nomás establece asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, la ley de residencia 4144 del año 1902, durante la presidencia de Roca, pretendió eso, expulsar a aquellos inmigrantes que tuvieran alguna actividad política específica, alguna actividad gremial específica, y de alguna manera limitar el accionar de los gremios. ¿Se escucha bien ahora? Yo sí. Vos, Ari. Sí, yo también Sí, escucho se bien. escucha. Bueno, Sí, se escucha. no, porque alguien puso ahí que se escuchaba en tu orto. Bueno, vamos al siguiente plan.
¿Cris? Ahí está. La siguiente. Bien. El ministro del Interior de Roca, esto es importante situarse porque son preguntas de parcial. La ley de residencia es pregunta de parcial seguramente, en qué presidencia se realizó, qué era lo que pregonaba. Así que es importante situarlos en el momento histórico. El ministro del Interior del presidente Roca en su segunda presidencia, Joaquín B. González, entendía que el proceso de lucha de los trabajadores iba indeclinablemente hacia una reforma legislativa en materia laboral. Pero para conocer cabalmente el estado de situación de la clase obrera argentina y saber cuál es la situación real de los trabajadores en la República Argentina, mandó a elaborar un informe para que se le presentara cuáles eran las condiciones en las cuales los trabajadores realizaban sus tareas y a partir de allí diseñar sí una modificación legislativa, pero en base a lo que ese informe establecía. Ese informe lo realizó Vialet Macé y se plasmó en el libro de lo que aparece en la placa como que llevó el nombre de El estado de las clases obreras argentinas a comienzo de siglo. El informe de Vialet Macé fue contundente, con denuncias elocuentes, en donde informaba sobre el estado en el cual los trabajadores prestaban y realizaban sus tareas, cómo se afectaba de manera contundente la dignidad humana en las condiciones en las cuales se realizaba ese trabajo. Actualmente, lo contaba hoy también a la mañana en las clases presenciales, que aprovecho para decirles que aquellos que tengan la posibilidad de asistir presencialmente a las clases lo aprovechen porque se da una ida y vuelta un poco más cercano que lo que permite la virtualidad. Les contaba que en los tribunales laborales de la provincia de Córdoba recientemente se inauguraron dos estatuas. Una que lleva la figura de Centeno, abogado laboralista desaparecido en la última dictadura militar y uno de los ideólogos de la ley de contrato de trabajo, y la otra, la figura de Vialet Macé, a quienes muchos se preguntaban por qué la figura de Vialet Macé. Bueno, la respuesta tiene que ver con este libro, que fue el primero en examinar las condiciones con las cuales los trabajadores desempeñaban sus tareas, en qué condiciones lo realizaban, bajo qué remuneraciones, cuáles eran los derechos con los cuales contaban, etcétera, etcétera. Es decir, sentó las bases para conocer cabalmente cuál era el estado de situación del trabajo argentino. Sin embargo, a pesar de que las denuncias de Vialet Macé eran absolutamente elocuentes, la clase de dirigente de la época no hizo oído, no tomó el reclamo y la denuncia que planteaba Vialet Macé y nada hizo políticamente para revertir esa situación. El que sí lo tomó fue el propio Joaquín B. González, es decir, el que había solicitado el informe, porque en base a ese relato, a ese informe que realiza Vialet Macé, Joaquín B. González va a dictar un código laboral. Ustedes saben que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, le da la potestad al Congreso de la Nación de dictar códigos en materia civil, comercial, de minería, código penal y también código laboral. Bueno, el código laboral hasta el día de la fecha no ha sido sancionado nunca. Sí tenemos una ley marco, que es la ley de contratos de trabajo, pero a diferencia de lo que pasa en la legislación civil, en donde en un único cuerpo se encuentran condensadas todas las normas, en materia laboral ese código no existe, sí existe una ley de contrato de trabajo. Entonces, Joaquín B. González dicta un código de trabajo en base al informe
que había elaborado Vialet Macé y que se plasmó en el libro El Estado de las Clases Obreras Argentinas a comienzos de siglo. Sin embargo, ese código nunca tuvo tratamiento legislativo, nunca fue aprobado ni por... A ver, ¿en qué se perdieron? Ahí si pueden, pongan en qué parte más o menos se perdieron un poco como para que pueda retomar el profe. ¿Puedo explicar brevemente de nuevo el comienzo? ¿Cómo? A mí no se me trabó nunca. Que aparte se les habrá trabado. Bueno. Si pueden reintegrarlo por el chat porque se escuchó un poco bajo y un poco cortado. Bueno, lo que les transmito es lo siguiente, hacemos una recapitulación rápida de lo que dijimos. El siglo XX comienza con importantes huelgas, se dicta la ley de residencia en el año 1902. A posterior de eso, Joaquín B. González, ministro del Interior de Roca, que era el presidente en aquel momento, solicita un informe para conocer cuál era el estado y las situaciones en las cuales los trabajadores desempeñaban sus tareas. Ese informe lo realiza Juan Vialet Macé, que era docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y el informe fue absolutamente elocuente del estado paupérrimo en el cual los trabajadores realizaban sus tareas. Ese informe no fue resaltado por la dirigencia política de la época porque no hubo modificaciones legislativas, pero sí fue resaltado por Joaquín B. González, que lo utilizó como base para redactar un código de trabajo, código que nunca fue sancionado, código que nunca fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senado, pero que sin dudas es un primer antecedente y es una primera base de la legislación laboral. Vamos al siguiente plano. Este código que realiza Joaquín B. González es rechazado particularmente tanto por la patronal como por los empleadores. Por la patronal, por una institución que surge por la época y que se nuclea en la UIA, la Unión Industrial Argentina, como así también por los trabajadores, porque, por ejemplo, no consagraba el derecho a huelga. Es decir, el código de Joaquín B. González fue rechazado tanto por la patronal como por los empleadores, pero sin dudas constituye un primer antecedente de legislación laboral que, como vamos a ir viendo, se va a ir consagrando a lo largo de los próximos años a medida de que ese actor nuevo que existía en la comunidad, que eran los trabajadores, vayan alcanzando sus propios derechos. Vamos a la siguiente placa, Cris. Ley de defensa social. La ley de defensa social, primero, para contar en qué consistió, hay que retrotraerse a dos hechos. El primero de ellos al asesinato del coronel Falcón a través de una bomba Molotov, a través de un dirigente anarquista de procedencia rusa, Radowinsky. Falcón había sido un coronel que era apodado como el hombre de la mano de hierro, una posición muy dura, que había reprimido de manera muy severa en la huelga de inquilinos años más temprano. Entonces, en esa huelga donde habían quedado y habían fallecido muchas personas, en señal de venganza, alguien, a través de una bomba Molotov, lo asesinó. A eso hay que sumarle una explosión también de una bomba Molotov en el Teatro Colón, lo que hizo que el presidente Figueroa Alcorta decretara el estado de sitio
y dictara la Ley de Defensa Social. Figueroa Alcorta asume la presidencia luego de que su presidente, porque él fue electo como vicepresidente, falleciera, que es el caso de Quintana. Entonces decreta el estado de sitio y hace sancionar la Ley de Defensa Social, que no hace otra cosa que incrementar las prohibiciones para el ingreso al país de extranjeros, que no hace otra cosa que aumentar las prohibiciones de reunión y de asociación para cuestiones políticas, algo que por ejemplo está contemplado en la ley Ómnibus que el presidente de la Nación actual ha mandado al Congreso, la imposibilidad de reunirse más de 3 personas en el ámbito de la vida pública por cuestiones políticas, lo cual es a las claras y en todos los sentidos ampliamente inconstitucional. Bueno, esto era lo que disponía la Ley de Defensa Social de la presidencia de Figueroa Alcorta, que conjuntamente decreta el estado de sitio y aumenta las prohibiciones para ingresar al país, como también para realizar reuniones o asociaciones de índole política. Y todo esto tiene que ver con que se incrementaban las protestas sociales, se incrementaban las pretensiones de los trabajadores de alcanzar mejores derechos, de alcanzar mejores remuneraciones, y la resistencia por parte de la patronal, de los empleadores, por reconocer esos derechos. Por eso es un momento de mucha lucha entre la clase obrera y la patronal y los sectores más acomodados de la comunidad. Vamos a la siguiente placa. Bueno, el grito de Alcorta. El grito de Alcorta se encuentra en el apartado que dice "La campaña se levanta", en la página 123. Lo que nos dice este apartado es que el proceso de lucha o el proceso de huelgas no solamente se daba en el ámbito urbano, en el ámbito de las grandes ciudades, sino que también va a tener su correlato en el ámbito rural, en el ámbito de la producción agropecuaria. Y el primer antecedente se va a dar en la provincia de La Pampa. No sé si hay alguien de la provincia de La Pampa. Esta mañana no había nadie de La Pampa y me resultó raro porque siempre vienen muchos estudiantes de La Pampa a la ciudad de Córdoba. En la localidad de Macachín se va a producir un primer levantamiento, una primera protesta por parte de los productores agropecuarios, en razón de que durante muchos años había habido una mala cosecha, razón por la cual pedían ayuda del Estado Nacional, producto justamente de esas malas cosechas que venía acechando a la República Argentina y particularmente a esa zona en la provincia de La Pampa. La respuesta del Estado Nacional no fue de ayuda, sino todo lo contrario, mandó al ejército para reprimir esa huelga, y ese proceso que se vivió en la provincia de La Pampa se replicó en otros núcleos importantes de producción agropecuaria, como la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Llegamos así al año 1912, en donde se produce el grito de Alcorta, que es el nombre con el que se conoce el movimiento que estalló en esa localidad, con el nombre de Alcorta. Y el levantamiento y la huelga de este sector agropecuario tenía que ver con la propiedad y el alquiler de las tierras. Se habían elevado muchísimo los arrendamientos de la tierra, lo cual encarecía muchísimo la producción. Cuestión que es una discusión pendiente todavía en la República Argentina, porque hay que saber que muchas veces los dueños de la tierra no son quienes efectivamente la trabajan, sino que proceden a arrendarla para que otros la trabajen, para que la trabajen los productores. Bueno,
el origen del grito de Alcorta y de esta huelga agraria que se realiza con los productores agropecuarios, que eran principalmente europeos y principalmente italianos en esa zona, y que por ende traían las ideas y sabían que la huelga era la herramienta principal que tenían para protestar o para manifestar su descontento. Ese grito de Alcorta se va a realizar principalmente por las cuestiones vinculadas al arrendamiento de las tierras y cómo habían encarecido eso la producción. Si bien el grito de Alcorta no logra su cometido inmediatamente sobre lo que venía pregonando, va a dar origen a la Federación Agraria Argentina, institución que sigue vigente hasta el día de la fecha y que en principio representa a los pequeños y medianos productores. Esto es importante, también puede llegar a ser pregunta de parcial. Vamos a la siguiente página. Conflictividad social en la época de la Primera Guerra. Bueno, el mundo se sacude ante la instalación de la Primera Guerra Mundial, en donde muchas potencias entran en guerra, y eso se va a resentir en la República Argentina, porque van a dejar de ingresar a la República Argentina productos manufacturados, es decir, aquellos productos a los cuales se les ha agregado valor, aquellos productos que tienen algún proceso de elaboración. Argentina, a principios del siglo XX, va a tener su actividad absolutamente primarizada, esencialmente primarizada, es decir, productor de materias primas, productor de alimentos. Entonces, ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que va a suceder es que muchos de esos productos manufacturados, que procedían principalmente de Europa, van a dejar de ingresar a la República Argentina, va a haber faltante de los mismos. Además, también va a haber faltantes de combustibles, principalmente de carbón, cuestión que provenía de Inglaterra, razón por la cual se empiezan a instalar fábricas en la Argentina para producir aquellos elementos que ya no ingresaban a nuestro país producto de la guerra. Y como se empiezan a instalar fábricas para producir aquello que ya no ingresaba, empiezan a migrar personas del campo hacia las grandes ciudades, que no son otra cosa que los trabajadores. Empieza a surgir el nacimiento de la clase obrera, de la clase trabajadora. Empieza a surgir un nuevo actor social, como lo son los trabajadores, esa necesidad de empezar a producir aquello que ya no ingresa, aquella necesidad de reemplazar lo que por producto de la guerra ya no llegaba a la República Argentina. Decíamos recién que uno de los faltantes tenía que ver con combustibles, por eso no es casual que durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen se haya creado, por ejemplo, YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, para suplir esa necesidad de faltante de combustibles, por ejemplo. En la página 124 hay un cuadrito muy claro que nos demuestra cómo se fue incrementando la población trabajadora y cómo fue creciendo también la participación de los trabajadores en las huelgas, en los procesos de lucha. Pasemos a la siguiente placa.
No, vuelvo al anterior, Cris. Perdón. Bien, me parece que falta una, o debe ser la siguiente. Bueno, como les decía recién, al incrementarse la existencia de trabajadores por la instalación de fábricas en las grandes ciudades para empezar a producir aquello que ya no llegaba de Europa, producto de la guerra, empiezan a acrecentarse los reclamos de los trabajadores. Esto es algo común desde que comenzamos la clase que venimos viendo, cómo va creciendo la clase trabajadora, cómo va creciendo la exigencia por parte de los trabajadores para alcanzar mejores derechos y cómo va creciendo también la resistencia por parte de los empleadores para reconocerle esos derechos. El libro dice que hacia el año 1917 hubo 138 huelgas que tuvieron un costo de 8 millones de pesos. Me parece que ese dato demuestra lo que en definitiva sucede, que los productores de riqueza en cualquier lado son los trabajadores, más allá de quien se apropie la renta de lo trabajado. Pero son los trabajadores los que generan riqueza. Si ante la realización de varios paros, de varias huelgas, hubo una pérdida de 8 millones, eso quiere decir que los que generan riquezas son específicamente los trabajadores. Y la conflictividad seguía creciendo y llegamos así al año 1919, en donde acontece la represión en los talleres metalúrgicos de Bacena, también conocido como Semana Trágica, en donde el Estado manda a reprimir a los trabajadores que se encontraban en huelga en pugna por conseguir mejores condiciones de trabajo. Un primer enfrentamiento va a dejar el saldo de un oficial muerto y 4 trabajadores muertos. La manifestación se va a encrudecer y va a dejar el triste saldo de centenares de muertos. Algunas versiones históricas indican que fueron 700 los trabajadores que perdieron la vida en aquella semana conocida como Semana Trágica en 1919. A raíz de ese hecho histórico, la UIA va a reconocer algunos derechos a los trabajadores. Esto es para que vean cómo cada uno de los derechos que los trabajadores han conseguido lo han hecho en base a un proceso de lucha, a un proceso de ganar la calle, a un proceso de enfrentamiento para alcanzar esos derechos y a ríos y ríos de sangre que se ha derramado en la represión, en las represiones que han sufrido los trabajadores. Vamos, sí, Cris, a la siguiente. Otro hecho lamentable es el de la Patagonia Rebelde. Hay una película, quienes puedan verla se la recomiendo, está situada en aquella época y está basada en el libro de Osvaldo Bayer, que narra los hechos de este momento histórico. A raíz de la Primera Guerra Mundial, por la imposibilidad de comerciar y comercializar los productos argentinos en el mundo, había grandes stocks de lana en la provincia de Santa Cruz, razón por la cual la patronal procede a descontar salarios, a despedir trabajadores porque no había necesidad de seguir produciendo en las cantidades que se venían produciendo. Esto automáticamente generó la respuesta por parte de los trabajadores porque hubo despidos, porque hubo baja de salarios, porque había pésimas condiciones de trabajo. Se prolongó una huelga durante mucho tiempo en esa provincia y la sociedad rural argentina, los sectores de la patronal de la producción de lana le van a solicitar al presidente de la República, Hipólito Yrigoyen, que mandase fuerzas nacionales para reprimir a estos trabajadores. Bueno, ese hecho histórico también concluyó con un triste saldo de más de 1.500 trabajadores asesinados por parte de la represión
trabajadores que luchaban por alcanzar mejores derechos, por alcanzar una fuente de trabajo que les permitiera vivir de manera digna. Por lo tanto, aquellos que quieran ver la película, es una película vieja, pero ampliamente recomendable, que da cuenta de cómo los trabajadores han luchado y han entregado la vida en pos de conseguir muchos de los derechos de los cuales tenemos en la actualidad, sobre todo en materia laboral. Todo esto, mandato de Irigoyen, sí. Irigoyen asume en el año 1916, se prolonga su mandato hasta el año 1922, en donde es reemplazado por Marcelo Torcuato de Alvear, y luego retorna al poder en el año 1928. Probablemente ya habían visto algo del gobierno de Irigoyen con la doctora Ceballos en el día de Adar. Le decía, cuando comenzamos en la clase, que esta parte del libro hace más bien un análisis sociológico de cómo se va estructurando la clase trabajadora, sobre todo a comienzos del siglo XX. Y son en estos momentos en donde la clase obrera empieza a tomar un protagonismo fundamental. El libro hace referencia a varias centrales de trabajadores, a varias confederaciones que nuclean a varios gremios de los trabajadores. Hace mención a la COA, que es la Confederación Obrera Argentina, hace mención a la USA, a la Unión Sindical Argentina, a la FORA, que es la Federación Obrera Regional Argentina, y curiosamente no hace mención a la Confederación General del Trabajo, que es la conocida CGT, y que sigue siendo hasta los días la confederación gremial más importante que existe en la República Argentina y que nuclea a la mayor cantidad de gremios y que surge por aquellos días en el año 1930. Con esto culminamos este apartado y seguimos con el siguiente. Página 125. La crisis del 29 y el problema de la desocupación. Bueno, este apartado no es muy extenso, ni nos brinda demasiada información. Sí decir que en el año 29 se produce una crisis internacional, originada en Estados Unidos, que tiene que ver con la depreciación de los productos, principalmente de los productos de materia prima, razón por la cual esa depreciación va a perjudicar y mucho a la República Argentina, produciéndose también una ola de despidos importante, lo cual incrementó nuevamente la puja por alcanzar mejores derechos por parte de la clase trabajadora. El siguiente apartado tiene que ver con la ruptura del orden democrático, el regreso de Irigoyen al poder. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, por el momento no. Bueno. Seguimos entonces. En el año 1928 vuelve Hipólito Yrigoyen al poder, es reelegido como presidente, luego de un intervalo que fue gobernado por Marcelo Torcuato de Alvear, Marcelo T. de Alvear. Yrigoyen vuelve a ser presidente con un programa mucho más nacionalista, pero inmediatamente empieza a recibir críticas de diferentes sectores de la comunidad. Empieza Yrigoyen en este segundo mandato a reconocer mayores derechos a los trabajadores. Es el momento en el cual el concepto de justicia social se empieza a instalar en la agenda pública. Cuestión que fue generando reacción de
diferentes sectores. El libro ahí hace una mención a 3 sectores del nacionalismo de aquel entonces en la República Argentina. Los señala a los 3 como enfrentados. A Hipólito Yrigoyen, va a decir que va a haber un nacionalismo fascista que se inspiraba en Alemania y en Italia. Va a hacer mención a un nacionalismo que planteaba la disolución del orden liberal establecido en la Constitución del año 1853 y que pretendía volver a una tradición hispánica católica, y un nacionalismo ultracatólico que entendía el catolicismo como el núcleo medular de la sociedad argentina, de la familia argentina, teniendo allí un eje central, el tema del catolicismo en todos los ámbitos de la vida en comunidad. Estos 3 sectores estaban de alguna manera enfrentados a Yrigoyen, eran críticos de su gobierno, y se ha suscitado una discusión de cuál fue la causa que efectivamente produjo la caída y el golpe del año 1930, cuando lo derrocan al presidente Hipólito Yrigoyen. Hay quienes dicen que fueron justamente estos sectores nacionalistas los que de alguna manera derribaron el gobierno de Alfonsín por una cuestión ideológica. Sin embargo, el libro con el cual a ustedes van a evaluar abona la tesis de que fue derrocado por un conflicto castrense, es decir, un conflicto de índole militar. Durante los últimos años de su presidencia, hacia el año 1929 particularmente, no había sancionado muchas leyes el Congreso, se encontraba de alguna manera paralizado el Congreso de la Nación, sin muestras de demasiada reacción por parte del presidente, y hacia el año 1930 no se puede dar inicio al periodo de sesiones ordinarias. Saben ustedes que el Congreso tiene sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Sesiones ordinarias que comienzan a partir del 1 de marzo en la actualidad. Bueno, el año 1930 no puede dar comienzo al periodo de sesiones ordinarias. Se dice además que le recortó el presupuesto a las fuerzas militares. Se dice además que hizo el nombramiento y dio ascenso a otros oficiales y militares del ejército, lo cual generó mucho descontento. Por eso, la tesis a la cual abona el libro es que la razón por la cual se procede a dar el golpe en el año 1930 obedece más bien a un conflicto castrense, a un conflicto militar con quien era el presidente en ese entonces, don Hipólito Yrigoyen, que es derrocado y es tomado preso y llevado a la isla de Martín García. Si bien fue un conflicto castrense el que terminó con el gobierno del presidente Yrigoyen, se encontraba enfrentado a diferentes sectores de la vida política argentina. Se encontraba enfrentado a los nacionalistas, como veíamos recién, pero también a los conservadores, a los comunistas, también a los universitarios, producto del conflicto de la reforma del 18, que entendía que la respuesta que les había brindado el presidente no era suficiente. También enfrentados a la Liga Patriótica, un espacio de jóvenes fascistas que tenían como actividad principal la represión de trabajadores, pero así también al alvearismo, que pertenecían a su mismo partido, a la Unión Cívica Radical, a la no personalista. Recuerdan ustedes que, seguramente lo deben haber visto con la doctora Ceballos, que la Unión Cívica Radical queda dividida entre personalistas y no personalistas. Los personalistas, los partidarios de Yrigoyen, y los no personalistas, los partidarios de Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, en fin, se encontraba enfrentado a diversos sectores de la vida política argentina, razón por la cual su gobernabilidad era cada vez más débil. Es entonces que el 6 de septiembre del año 1930 se produce el golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu, que no hay que confundirlo con José Evaristo Uriburu,
quien fuera el vicepresidente de Luis Sáenz Peña y que asumiría producto de la muerte de Luis Sáenz Peña. José Félix Uriburu es el que lleva el golpe en el 30, José Evaristo Uriburu fue vicepresidente a finales del año 1800, de los años 1800. Lo primero que hace José Félix Uriburu es disolver el Congreso y va a proceder a gobernar a través de lo que se conoce como decretos leyes. Es decir, dicta decretos a los cuales le da fuerza de ley, que al no poder ser controlados por el Congreso porque está disuelto, se los denomina de esta manera, lo cual es legislación de gobiernos de facto. No se ha respetado la división de poderes de la República Argentina. Este hecho es un hecho importante en la historia de nuestro país porque las Fuerzas Armadas se empiezan a involucrar en la vida política de nuestro país, que se fue acrecentando con los años y que llegó a su punto cúlmine en el año 1976, cuando el 24 de marzo se produce un golpe de Estado, el más trágico de nuestra historia, que nos ha dejado el triste saldo de 30.000 detenidos desaparecidos, en donde se practicó la tortura y la desaparición forzada de personas. Bueno, hay acá un antecedente claro, la interrupción del orden democrático, el hecho de tomar preso al presidente, son hechos que se van a repetir, aunque con mayor envergadura en los años venideros, teniendo su punto culmine, como decía recién, el 24 de marzo del año 1976, cuando irrumpió la última dictadura cívico-militar, la más trágica de todas. Vamos a la siguiente placa. El controvertido Pacto Roca-Rusiñol. Se produce el golpe entonces en el año 1930. No va a gobernar durante mucho tiempo José Félix Uriburu, va a tener que llamar a elecciones. Estas se producen en el año 1931 y en el año 1932 es electo como presidente Agustín P. Justo, acompañado de Julio Roca, en este caso el hijo de Julio Argentino Roca, el que había sido 2 veces presidente de la República. Van a ganar por una fórmula política que se llamó la concordancia, y le van a ganar a la fórmula encabezada por Lisandro de la Torre. Recuerden que lo habíamos nombrado cuando veíamos el proceso de la reforma, quienes habían acompañado a los estudiantes en ese acto que se realizó en Plaza Vélez Arfiel, al frente del Patio Olmos. Le gana entonces la fórmula Agustín P. Justo y Julio Roca a Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, y va a pasar por entonces una decisión del Imperio Británico de cortar la compra de carnes a países que no fueran del ámbito de las colonias del Imperio Británico, que no fueran del ámbito de comercio del Imperio Británico. Así que se celebra un tratado en Ottawa de Canadá por el cual Inglaterra, que era el principal consumidor de carnes argentinas, deja de comprar carnes a la República Argentina, lo cual generó el descontento de los productores agropecuarios, obviamente, y mucha presión de los sectores dominantes de la sociedad, de la oligarquía vacuna, empleada principalmente la sociedad rural argentina, que le empiezan a exigir al presidente que tomara las decisiones que tuviera que tomar para recuperar el comercio de carnes con el Imperio Británico. Por esta razón, el presidente envía a su vicepresidente a negociar a Inglaterra. Su vicepresidente, recuerdan que era Julio Roca, hijo, y el 1 de mayo
aunque el libro dice el 2 de mayo, va a firmar el acuerdo y el pacto Roca-Russman. Este pacto que fue muy criticado y que, por ejemplo, un historiador muy importante, y al que respeto mucho, como don Arturo Jaureche, señaló que fue el estatuto legal del coloniaje. ¿Qué era lo que quería expresar este historiador? Que a través de este instrumento, a través de este acuerdo, a través de este pacto Roca-Russman, se dio gran parte de nuestra soberanía al Imperio Británico. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que se disponía es que el Imperio Británico volvía a comprar carnes a la Argentina, pero esas carnes debían provenir en un 85% de frigoríficos cuyo capital fueran de origen ingleses o norteamericanos. Es decir, compraban carne, pero a frigoríficos cuyos dueños del capital eran ingleses o norteamericanos, solamente dejando un 15% para productores argentinos. Además, se dispuso un sistema de compensación de libras, es decir, lo que el Imperio Británico pagaba por las carnes que compraba se compensaba, se restaba de la deuda que la Argentina mantenía con el Imperio Británico, sobre todo por aquel acuerdo de la Baring Brothers que celebró Rivadavia en el año anterior y que recién pudo ser cancelado durante la presidencia del presidente Juan Domingo Perón. Estamos explicando el pacto todavía. El pacto lo firman Roca Hijo y Russman, que era un funcionario del Imperio Británico, cuyas consecuencias entonces era cederle parte de nuestra soberanía a ese imperio. Por lo que les decía recién, que Gran Bretaña volvía a comprar carnes a la Argentina, pero lo hacía de frigoríficos cuyos dueños fueran en un 85% del Imperio Británico o norteamericanos, dejando solamente el 15% para comprar a los productores locales, a los productores argentinos. Pero además se le otorgaba al Imperio Británico un trato preferencial para que pudieran ingresar sus productos a la República Argentina. Ustedes saben que cuando un producto ingresa a la Argentina, debe pagar un arancel. Y ese arancel no se paga solamente con fines tributarios, sino que se paga también para proteger el trabajo argentino. Si yo tengo esta tasa que se produce en la República Argentina y que sale 10 pesos, producto de los factores de competitividad de la Argentina, y viene un país extranjero a intentar ingresar esta tasa que vale menos dinero, probablemente se ingresa al mercado, ese producto va a hacer que lo que se produce en la Argentina se deje de producir, porque ya no va a tener mercado en donde venderlo. Y eso acarrea una consecuencia gravísima. Y si esto no se produce acá, quienes lo producen o quienes lo producían se quedan sin trabajo. Y si se quedan sin trabajo, aumenta la conflictividad social. Razón por la cual es importante saber que cuando un producto entra a la Argentina se cobran aranceles. La aduana le agrega un arancel, no solamente con fines tributarios para recaudar, sino con el objeto de proteger el trabajo y la mesa argentina. Bueno, este pacto le daba concesiones importantes al Imperio Británico, logrando de esta manera que, por ejemplo, los productos que provenían de Gran Bretaña tuvieran un trato preferencial y no pagaran esos aranceles.
Por eso se dice que se trató de un pacto espurio, en donde se benefició al imperio británico, en donde se cedió una parte de nuestra soberanía. Incluso se le atribuye al vicepresidente Roca en ese momento decir que la Argentina era una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad. Es decir, era una entrega absoluta de nuestra soberanía al imperio británico. Por eso este acuerdo despertó muchísimas críticas y se va a plasmar principalmente en una denuncia en el Senado a través del senador Lisandro de la Torre. Si querés, Cris, pasemos de placa. No, estaba en la misma placa, perdón. No, esa. Se produce una denuncia por parte del senador Lisandro de la Torre, se empieza a discutir en el Congreso, particularmente en el Senado, las condiciones de este tratado, porque se entendía que se perjudicaba gravemente los intereses de la República Argentina. Es así que en el año 1935 asisten al Congreso de la Nación el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, abuelo del Federico Pinedo, que es dirigente político de un partido muy conocido por estos días, y asiste también el ministro de Agricultura. Y mientras Lisandro de la Torre les preguntaba sobre las condiciones de este acuerdo, de este tratado, para que justificaran las razones de este acuerdo, de este tratado, se van a escuchar varios disparos dentro de la Cámara de Senadores que van a ocasionar la muerte del senador santafesino Bordaberry. Así que, mientras se discutía la legitimidad o no del acuerdo firmado por Roca con el Imperio Británico, se sucedía además en el Congreso de la Nación una balacera que culminaría con la muerte de un senador argentino, y que obviamente puso mucho más en agenda lo perjudicial que había sido el acuerdo para los intereses nacionales. Vamos al siguiente. El siguiente apartado está en la página 130. De Ortiz a Castillo. Sí, hay alguien que está levantando la mano, que aproveche para preguntar ahora. Sí, era como una duda acerca de que si los aranceles hoy en día serían como los impuestos que les ponen a los productos del exterior para evitar, por ejemplo, esto de que puede que el exterior entren como productos de mejor calidad para competir justamente con el mercado interno y bueno, digamos, para que por lo menos no puedan competir en precio. Esa sería la función, ¿verdad? Claro, los aranceles son los impuestos aduaneros que cobra todo Estado. Pues nosotros, si producimos esta misma tasa acá en la Argentina, la queremos vender en Estados Unidos, vamos a tener que pagar un arancel y vamos a tener que pagar un arancel bastante elevado para poder ingresar ese producto a los Estados Unidos. Todos los países del mundo protegen sus industrias, protegen sus mercados. Bueno, actualmente la Argentina está viviendo un proceso que va a contramano de ello, de desregulación, en donde se intenta liberar el mercado, se intentan liberar las importaciones. Bueno, eso muy probablemente traiga un saldo negativo, sobre todo para los trabajadores argentinos. Vamos al año 1938, en el cual gana la presidencia Ortiz, el doctor Ortiz, era abogado,
principalmente de las compañías de ferrocarril, también de capital británico. Fíjense ustedes la incidencia del Imperio Británico en la República Argentina. De hecho, el Banco Central, que se crea por aquellos tiempos, tenía un directorio compuesto principalmente por abogados de empresas, abogados y contadores de empresas inglesas. Es decir, no éramos una colonia inglesa en lo formal, pero en lo material estábamos subordinados y mucho a los intereses del Imperio Británico, que siempre tuvo intereses en esta parte de la región, que se vio con las invasiones inglesas antes de 1810, que se prolongó a posterior y que sigue existiendo hasta el día de la fecha con la ocupación por parte de Gran Bretaña de nuestras Islas Malvinas. Como les decía, gana Ortiz acompañado de Castillo, la presidencia en el año 1938, y automáticamente va a acontecer un hecho que va a sacudir al mundo nuevamente. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, por lo cual inmediatamente se genera una discusión en la sociedad argentina respecto de cuál era la posición que debía seguir el Estado argentino. Si mantener la posición de neutralidad, tal cual lo había hecho durante la Primera Guerra Mundial y durante la presidencia de don Hipólito Yrigoyen, o si por el contrario debía tomar partida por alguno de los dos bandos beligerantes, por alguno de los dos bandos que se encontraban en guerra. Bueno, tanto en la comunidad en general como en el ejército había posiciones en favor de la neutralidad como en favor de posicionarse en alguno de los dos bandos, en el ejército particularmente, como las fuerzas militares en su proceso de formación estudian de los procesos históricos de las Fuerzas Armadas alemanas, había sido una especie de admiración por parte de las Fuerzas Armadas del ejército alemán y que de alguna manera invitaban a tomar posición en contra al menos de los aliados y algunos también planteando una posición en favor explícita en favor de los países del eje. Sin embargo, la Argentina se mantuvo neutral a pesar de las presiones para que se pronunciara en favor de uno y otro bando. Tanto Inglaterra como Estados Unidos van a presionar fuertemente a la Argentina para que se pronuncie y le declarase la guerra a los países del eje. Y va a ser también una época de una oportunidad importante para la República Argentina, al igual como lo fue la Primera Guerra, porque nuevamente empiezan a escasear los productos manufacturados, nuevamente existe la necesidad de empezar a producirlos en el territorio nacional, nuevamente se empieza a producir ese proceso virtuoso de sustitución de importaciones. Aquello que antes venía de afuera, ahora se empezaba a producir en nuestro país. Y si eso se producía en nuestro país, generaba mano de obra, y si se generaba mano de obra, se generaban remuneraciones en favor de los trabajadores, y los trabajadores tenían dinero en sus bolsillos, podían gastar y se realizaba de alguna manera ese círculo virtuoso de producir y trabajar. Es un momento en el cual se muda masivamente la comunidad de las zonas rurales a las zonas urbanas, y es el momento en el cual queda configurado con una fisonomía más o menos parecida a la actualidad el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, en donde se instalan las fábricas y a los alrededores de esa ciudad de Buenos Aires se instalan las fábricas y se instalan también los trabajadores que provenían de diferentes puntos del país. Es el momento en el cual termina de quedar constituido ese nuevo actor al cual hacíamos referencia recién,
que es la clase trabajadora. Una clase trabajadora incipiente que reclamaba por nuevos derechos, que peleaba por nuevas conquistas y que ya vamos a ir viendo cómo se van a ir consagrando esos derechos. Ortiz va a tener que abandonar la presidencia, tenía una diabetes muy fuerte que estaba a punto de dejarlo ciego, asume entonces su vicepresidente Castillo, quien va a seguir manteniendo la posición de neutralidad respecto al conflicto bélico mundial. Pero cuando se estaba por llamar nuevamente a elecciones, va a suceder en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Y esto tiene que ver con que el candidato natural para reemplazar a Castillo era Agustín P. Justo nuevamente, pero antes de oficializar su candidatura va a fallecer, razón por la cual el conservadurismo que gobernaba por entonces va a solicitarle a Patrón Costas que fuera el candidato a presidente para las próximas elecciones. Patrón Costa era un empresario azucarero de Salta que va a tomar y mucha relevancia por su marcado antiperonismo. En los años futuros va a crear la Federación de Productores Azucareros y va a tener, como les decía recién, un rol importante de opositor al peronismo una vez que el peronismo llega al gobierno. Entonces, era un hombre que tenía una posición marcadamente a favor de los aliados. Entonces, desde algunos sectores del ejército tenían miedo de que si llegaba a la presidencia pudiera romper con la tradición de neutralidad que nuestro país había mantenido en los conflictos bélicos. Es por esta razón que se produce en el año 1943 un golpe de Estado que fue conocido como el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que tenían como característica el nacionalismo, eran ultracatólicos, eran anticomunistas, que pretendían terminar con la época de fraude que caracterizó a la década del 30. La década del 30 el libro no lo plantea, pero es conocida a nivel histórico como la década infame, por principalmente el fraude electoral que caracterizó a los gobiernos de la época y por la poca atención que se le prestaba a los trabajadores desde el gobierno. Las figuras que destacaban del GOU eran el general Rawson, el general Ramírez y el general Eduardo Farrell, y también estaba en sus filas el entonces coronel Perón. El proceso revolucionario del GOU fue encabezado por el general Rawson, sin embargo, la presidencia la va a asumir el general Ramírez. Todos ellos van a mantener una posición de neutralidad para con la Segunda Guerra Mundial. Va a haber una persona que va a ocupar un rol central en el gobierno de Ramírez, que va a ser el general Ramírez, a cargo del Ministerio de Guerra, sobre todo porque nos encontramos en un periodo histórico en donde el mundo entero se encontraba en guerra. Va a suceder que los aliados van a empezar a avanzar sobre los países del eje, se van a empezar a imponer de manera contundente, razón por la cual van a empezar a crecer las presiones para que la República Argentina se pronuncie en favor de los aliados y en contra del bando beligerante representado por los países del eje. Es por esta razón que el presidente Ramírez va a romper relaciones diplomáticas con Alemania, lo cual va a generar mucho descontento en las Fuerzas Armadas. Se le va a pedir entonces que dé un paso al costado de la presidencia y va a asumir esa presidencia Eduardo Farrell.
Con ese desplazamiento, el entonces coronel Perón pasa a ser vicepresidente de la República, además de ser ministro de Guerra y secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es decir, Perón llegó hacia el año 1944 a ostentar 3 cargos importantes: el de vicepresidente, el de ministro de Guerra y el de secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. De esta Secretaría de Trabajo y Previsión va a cumplir un rol muy activo. Va a mediar en los conflictos entre los trabajadores y las patronales, va a exigir el cumplimiento de la legislación laboral vigente y va a sancionar una importante cantidad de derechos en materia laboral. De hecho, la mayor cantidad de derechos laborales que consagró el peronismo es en esta época y no con Perón en la presidencia. La indemnización por despido, las vacaciones pagas, muchos de los principios y derechos laborales que hoy gozamos los trabajadores fueron consagrados en esa época con Perón como secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Obviamente, por su rol activo, por su cercanía a los trabajadores, por fortalecer a los sindicatos, por mediar en los conflictos entre la patronal y los empleados, fue ocupando cada vez un rol histórico más importante, un rol de mayor relevancia, lo que empezó a generar descontento en las Fuerzas Armadas, razón por la cual en octubre del año 1945 va a ser detenido y va a ser trasladado a la isla Martín García, a la misma que había sido detenido Hipólito Yrigoyen. De hecho, si tomamos en cuenta los presidentes que han estado detenidos en la isla Martín García, podemos formar la sigla YPF: Yrigoyen, Perón y Frondizi, años más tarde. Es detenido en la isla Martín García. Ahí el libro dice que rumbo al 17 de octubre tiene un rol preponderante el sindicalista de la carne, Cipriano Reyes, y Eva Perón. Bueno, esto es un error histórico importante por parte del material de estudio. Eva Perón no tuvo ese rol preponderante en la construcción del 17 de octubre. Su rol histórico, y quizás como una de las mujeres más importantes de la historia argentina, va a provenir después, una vez que Perón llega a la presidencia. Pero no ocupó ningún rol central, como dice el libro, en la construcción del 17 de octubre, como se conoce. El 17 de octubre fue una movilización histórica en donde miles y miles de trabajadores de diferentes puntos de la Argentina, pero principalmente del conurbano bonaerense, se llegaron a Plaza de Mayo, como se ve en la imagen, incluso mojaron sus pies en la fuente, con un único reclamo: la libertad del coronel Perón, a quienes ellos consideraban su líder y representante en pos de reconocer sus derechos como trabajadores. A las Fuerzas Armadas no les quedó otra, porque la plaza estaba colmada, con mucha participación ciudadana. Ordenan entonces la liberación del coronel Perón, quien ese 17 de octubre va a subir al balcón de la Casa Rosada y se va a dirigir al pueblo trabajador, se va a dirigir a quienes habían solicitado su libertad. Ese día se conoce como el Día de la Lealtad Peronista, día que se celebra todos los 17 de octubre de cada año. A partir de ese hecho, Perón se constituye en la figura política más importante de la época, y su figura va a lograr trascender muchos años. Incluso el peronismo tiene todavía una vigencia absoluta en la vida política de nuestro país.
Va a ganar las elecciones del año 1946, acompañado en la fórmula presidencial por Ramón Quijano. Le van a ganar a Tamborini y Mosca, y se va a plantear desde lo retórico un lema de campaña que establecía Braden o Perón. Braden en relación al embajador norteamericano Spiro Braden, que había sido quien nucleó o logró unir a toda la oposición en lo que se denominó la Unión Democrática, que la integraban radicales, conservadores, socialistas, comunistas y todos aquellos sectores que se oponían a la figura del entonces coronel Perón. Sin embargo, Perón va a triunfar de manera contundente, con más del 54% de los votos, y se va a transformar en presidente en febrero del año 1946, dando origen a un proceso de transformación de la República Argentina sin precedentes y en todos los aspectos. Y su legado político va a ser tan importante que va a tener o va a ser una caja de resonancia aún en los días que vivimos. Existe todavía una inmensa porción de la población que se sigue reconociendo peronista, que se sigue reconociendo o manifestando a favor de los principios y valores que reivindica el peronismo. Así que con esto culminamos la clase del día de la fecha y quedo abierto a responder si hubiese alguna pregunta. Ahí, Marcela, viste el micrófono, pero no se escucha, se escucha un ruido. No sé si quieres consultar algo. ¿Alguno tiene alguna duda para consultar ahora antes que finalicemos la clase?